Y tú eres parte también de la campaña de los medios que me quiere vincular con un hecho del cual yo no tuve nada que ver. El feriado bancario sucedió en marzo de 1999. ¿Qué cargo desempeñaba yo? Gobernador de la provincia del Guayas. Un gobernador de una provincia no forma parte del frente económico, no forma parte de las políticas públicas en materia económica ni en materia social. Mi actividad fundamentalmente se desarrollaba en el campo de la seguridad. Por lo tanto, no tengo ninguna vinculación con esa penosa y malhadada decisión que afectó a tantos ecuatorianos. Por lo tanto, tu afirmación es parte de una campaña sucia que pretende asesinar mi reputación. No lo han logrado hasta ahora y no lo van a lograr porque no existe un solo documento que pruebe lo que tú afirmas. Candidato Lasso, para complementar quizá la pregunta de Henry, permítame también generar preguntas desde este lado. Usted el 10 de febrero de 2003 también participó como embajador itinerante en el gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez. 10 de febrero de 2003 se suscribe la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, en donde, entre otras cosas, se propone llevar a cuestas un proyecto de reforma tributaria, acordando lo que se denominaba o se conocía como los paquetazos. ¿Fue parte de este proceso? ¿Usted estuvo ahí en la firma de la carta de intención? Marcela, su pregunta no es una pregunta. Es una velada afirmación basada en hechos para vincularme con hechos que no tienen que ver conmigo. Yo era embajador itinerante. ¿Y qué cargo tenía? ¿O qué función? ¿O qué encargo tenía? Yo era encargado de preparar la visita del presidente de la República de aquella época al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y sus visitas también a los organismos, tanto la Asamblea o el Congreso, como think tanks o medios de comunicación. Yo no era parte del frente económico. Y lo que usted llama paquetazo es lo que ha sucedido pues, en este gobierno. Aumentar los impuestos y no solo congelar los salarios del sector público, sino amenazar a los empleados del sector público con aquel decreto injusto, el 813, que aplica la renuncia obligatoria. Por lo tanto, uno, no estoy vinculado con aquella carta de intención que usted pretende vincularme. Y en segundo lugar, todo lo que usted leyó es lo que ha pasado precisamente en este gobierno. Hay más cuestionamientos. Sí. Por favor, adelante. Quisiera terminar. ¿Es acaso una estrategia de su campaña negar el pasado? Yo no niego el pasado, querido hijo. Yo mi pasado lo cuento y lo conté íntegramente en mi libro Cartas a mis hijos, que te voy a regalar un ejemplar para que lo puedas leer. No me interrumpas, que voy a contestar. Para que tú lo puedas leer y puedas conocer. Lo que yo no puedo aceptar es que personas como tú se presten a una campaña sucia para malinterpretar hechos que me vinculan con un pasado triste del Ecuador con el que yo no tuve nada que ver. ¿Te estás prestando acaso a una campaña sucia no, o es básicamente la inquietud que se genera desde un espacio de jóvenes? Claro, es una inquietud, es un voto populist que está actualmente en toda boga. Finalmente, ¿usted está de acuerdo? De la Universidad Politécnica del Litoral debería leer un libro, ver los hechos, y no puede ser un economista, un repetidor de Vox Populi, sino un analista de hechos concretos para preguntas que se basen en hechos objetivos. Estaba participando. En todo caso, lo que pasa es que esa es la estrategia que se está siguiendo. Por eso yo le estoy preguntando a usted, esa es mi pregunta. ¿Está de acuerdo usted entonces con lo que sucedió, el traspaso de los fondos públicos a la banca para salvar el bancos? Yo te digo a ti nuevamente que no haces preguntas. Tú lo que haces es afirmaciones veladas. Yo no tengo nada que ver con la crisis bancaria. Tanto no tengo nada que ver que este gobierno conformó una comisión de investigación sobre la crisis financiera. ¿Sabes a qué concluyó? Y lo dijo públicamente el presidente de la comisión, Eduardo Valencia. Guillermo Lasso no tiene ninguna vinculación, no tiene ninguna responsabilidad. Te sugiero leer ese informe que está guardado desde hace 7 años y que no ha salido a la luz pública, ni se ha actuado de acuerdo a cómo se debería actuar respecto de ese informe, de esa comisión
creada por este gobierno. A propósito del decreto 813 al que usted se refería, señor Lazo, sobre la compra de renuncias con indemnización, únicamente comentarles que precisamente dentro de la carta de intención suscrita en el gobierno de Lucio Gutiérrez con el Fondo Monetario Internacional, uno de los denominados paquetazos fue precisamente la reducción gradual de empleados públicos. Si es que no hay otra inquietud, nos vamos a un corte. A ver, adelante, por favor. ¿Qué le parece? Yo sí tengo una inquietud. Por supuesto. Porque usted vuelve a insistir al hablar de una carta de intención en un programa que se está entrevistando al candidato Guillermo Lasso. Y yo le vuelvo a repetir que yo no tengo nada que ver con esa carta de intención. Y le vuelvo a repetir a usted que quiere defender las políticas económicas de este gobierno, no, mi intención que hay es preguntar. muchos empleados y funcionarios públicos que se sienten burlados con la aplicación de un decreto donde se aplica algo absurdo. Renuncia obligatoria. ¿Sabe cómo se llama eso en el Código del Trabajo para el sector privado? Despido intempestivo. Buenas noches, candidato. Mi duda es cómo mitigar esta campaña sucia que usted dice que se hace en su contra, que involucra que gente que no conoce a fondo su plan de gobierno piense es lo que se propone en esas campañas sucias. ¿Qué hacer para que no aumente esta campaña sucia? ¿Qué hacer para que no se lo involucre con cosas que usted dice que no pertenece o no perteneció en el pasado? Yo te propongo algo y le propongo a los ecuatorianos una reforma constitucional para no permitir la reelección inmediata del presidente de la República. ¿Por qué? Porque existe la tentación de utilizar los medios de comunicación, en este caso incautado, y los medios públicos y toda la logística del Estado a favor del candidato presidente y en contra del resto de candidatos, lo cual implica una competencia en desventaja, que es la que yo vivo. Yo he aceptado venir a este programa a pesar de que conozco los antecedentes de este canal y su noticiero, que tienen una línea editorial clara, dictada por el gobierno. Por supuesto que sí, pero yo no quiero perder un solo espacio de opinión para transmitirle a los ecuatorianos por favor, mi punto de vista y decir, en el libre ejercicio de mi libertad de expresión, de mi derecho a expresarme, que he venido a pesar de que este canal, en su noticiero y en sus programas de opinión, mantiene una línea política en defensa del gobierno, lo cual yo no lo censuro, me parece bien, no lo cuestiono, pero que ellos no cuestionen, pues, a los medios independientes que también tienen derecho a expresar libremente su opinión. Nos vamos a una primera pausa comercial y al regresar continuaremos con más interrogantes. El turno será para José Elías Bermeo. Cuéntanos qué temática vas a abordar con el candidato. Gracias, Marcela. Vamos a tomar la temática de la propuesta de eliminación de 9 impuestos. Perfecto. Nos quedamos entonces con tu pregunta. Pausa comercial y regresamos. Quédese aquí. El 91.95% de los ecuatorianos afirma tener una afiliación religiosa.